Hola a todos, un cordial saludo para mis compañeros y tutora del curso Cultura Política, Grupo 305. Mi nombre es Carlos Andrés Wengue, vivo en la ciudad de Malmö, país Suecia, y a continuación voy a entregarles a ustedes parte de mi trabajo, donde entrevisto a algunos latinos que viven en la ciudad de Malmö y su concepto frente a las preguntas que tenemos en el curso. Buenas noches, estamos aquí con Alex. Alex, ¿usted qué entiende por el concepto de cultura? El concepto de cultura entiendo que es la manera de vivir de un pueblo. Sí, es la manera de vivir de un pueblo. Okay. ¿Y qué entiende por el concepto de política? Política es lo que hace las leyes de ese pueblo. El fundamento de ese pueblo sí, Sobre su forma de vivir. sobre su forma de vivir. Okay. Y si tú mezclas dos palabras, sale el concepto de cultura política para ti. Cultura política puede ser que el pueblo esté consciente que sus gobernantes, de qué manera están gobernando su país, su pueblo. Okay. ¿Y cómo cree usted que se ve reflejada la cultura política en tu entorno? En mi entorno, pues, está reflejada en la manera de lo que hemos nosotros vivido, sufrido, de la manera de nosotros pensar, porque siempre fuimos criados en una cultura de ayudar a la gente, de que sufrimos, entonces eso tira más que estamos reflejados a la cultura izquierdista, se puede decir. Muchas gracias. Buenas noches, estamos aquí con Carolina. Carolina, ¿qué entiendes tú por cultura? Culturas es el contenido de lo que es las tradiciones. La gente toma tradiciones y eso se va volviendo en cultura. Okay. ¿Y el concepto de política? Política son reglas, normas, leyes. ¿Y cultura política? Cultura política cuando uno puede estar más involucrado en el tema, por decir, la familia puede tener más involucrados en temas políticos, en estar como en los en los sindicatos, estar activos en diferentes movimientos y en diferentes partidos políticos. Se forma la cultura política. ¿Cómo cree usted que se ve reflejada la cultura política en su entorno? O sea, donde usted pues, se mueve. En mi casa, en mi hogar, no hablamos de política, pero sí las hay, porque en mi casa también hay reglas, hay normas, hay leyes y que tenemos que seguir. Okay. Muchas gracias, Carolina, y seguimos con otro. Hola, estamos aquí con Mario Alfonso Guerrero. ¿Qué entiendes tú por el concepto de cultura? Por cultura entiendo que son las costumbres de cada región, de cada pueblo, llámese vereda, llámese municipio, cabildos. ¿Qué entiendes por el concepto de política?
es la actividad que ejercen nuestros gobernantes en nuestros países, en veredas, municipios, departamentos. Ok. ¿Qué entiende usted por el concepto de cultura política? Para mí el concepto de cultura política es el acto de ejercer la política dependiendo de las costumbres de cada región, llámese cabildos, especialmente, por lo menos los cabildos indígenas. Ok. ¿Y cómo cree usted que se ve reflejada la cultura política en su entorno? Mal. Porque hay mucha corrupción y muchas cosas de que, supongamos un ejemplo, les doy, es que si hay algunas ayudas, se da cuenta uno ya demasiado tarde, ya cuando las ayudas muchas veces se regresan. O sea, no llegan así a la ciudadanía que serían los beneficiados. O sea, hay demasiada corrupción. Ok. Muchas gracias. Buenas noches, estamos aquí con Mateo Galvis. Mateo, ¿qué entiendes tú por el concepto de cultura? Cultura es algo con lo que aquí en Suecia yo no estoy muy familiarizado. No dependo ni hago mucho con la cultura de aquí en Suecia. No veo algo que me atraiga, digamos, una religión así mucho o cualquier otra cosa. Aquí no hay pues una cultura estable, ya que aquí hay, justamente en Malmö, hay muchas personas de diferentes religiones y cosas que hacen que la cultura sueca se vuelva un poco diferente, justamente aquí en Malmö. Así que yo no me familiarizo mucho con esta cultura que tenemos aquí. Ok. ¿Y qué entiendes tú por el concepto de política? Mirando a cómo los políticos y ellos utilizan la plata, me parece que cada partido lo utiliza de una manera muy buena. Hay diferentes como millones de partidas que lo utilizan más para lo ecológico, lo de las plantas y eso, y para mejorar a Suecia. Me gusta ellos cómo utilizan la plata para poder construir puentes, carreteras, mejorarlas, y para la escuela para que nosotros tengamos un estudio y otras cosas. ¿Dirías tú que la política es lo que ellos hacen entonces? Sí, de ellos cómo hace para que nosotros lo tengamos bien ahora. Ok. O sea, cómo ellos construyen cosas para que nosotros lo tengamos mejor. Bueno. ¿Y cultura política? Pues yo no entiendo muy bien ese tema, pero yo pues yo quiero trabajar y quiero ser un buen ciudadano. Yo pienso que al intentar de ayudarme a mí mismo puedo ayudar a otras personas. Por eso hasta cuando boto la basura intento reciclar, porque pienso que de alguna u otra manera podré ayudar en alguna otra parte. Pero no es mucho que sepa de este tema. ¿Y tú cómo te ves reflejado en la cultura política? ¿O cómo refleja la cultura política en tu entorno? En mi entorno. Sinceramente, si no sé la tercera respuesta, creo que esta tampoco la podré. Me queda... O sea, no, Sí, no. no tienes puedes claridad ayudarme? del concepto. Hola, Francisco. Francisco Vega Castro. Francisco, ¿qué entiendes tú por el concepto de cultura? Yo entiendo que el concepto de cultura son costumbres y costumbres, diría yo, que se forman por un grupo de personas en sociedad. O sea, eso es cultura. ¿Y política? ¿Para ti qué es política? Sería, por decir, la enseñanza de cómo relacionar entre personas. ¿Y la mezcla de los dos?
cultura política? Ya es más específico en qué tipo de cultura se maneja en diferentes partes. Eh, ¿Y cómo crees tú que la cultura política se ve reflejada en tu entorno? Bien nítida debido al historial de esta parte de cultura, en la cultura que está en mi entorno. Entonces, hay, hay un camino político que va dirigido por los antecedentes historiales políticos acá. Y así creo que es en todas partes del mundo. Que es como la autopista que dirige de qué manera se mueve la política. ¿Y tú cómo se ve eso que te influye a ti? Que me influye a mí. A mí me influye directamente porque he podido ver dos tipos de políticas muy diferentes. Hablando más directamente de la izquierda y la derecha. Y me da a entender cosas positivas y negativas de las dos partes. Entonces, Influye en tu percepción hacia Bastante. la sociedad. Ok. y me frustra más, porque las dos partes no me entienden bien. Ah, bueno, muchas gracias. Seguimos ahí. Bueno, después de haber escuchado las diferentes entrevistas y haber leído un poquito del material que nos entregaron en el curso, podemos analizar con más profundidad el concepto de cultura política para mí. Tengo entendido que si empezamos por el concepto de cultura, lo diferenciamos de cultura política, lo apartamos y empezamos por cultura. Cultura pues es la base, se basa o se sustenta en nuestras formas o nuestras costumbres, nuestros valores, nuestras enseñanzas que traemos con nosotros a través de los tiempos. Es decir, ciertos valores, ciertos gustos hacen parte de nuestra cultura. También existe hoy en día otros rasgos culturales donde un grupo de individuos se agrupan en torno a ciertas actividades y lo transforman en un rasgo cultural. Podemos hablar como grupos como los emo, otros grupos modernos alternativos que han salido en la actualidad. Posteriormente, pues ya el concepto de política pues lo vemos reflejado ya en el acto de gobernar, en el acto de direccionar o darle las riendas a una sociedad para que ella funcione según ciertas normas o criterios. La palabra política entraría a ser ya pues todo este conjunto de actividades de gobernar una sociedad. Y por último, pues la cultura política ya sería, es cómo se conjugan las dos partes, es decir, la cultura y la política, y qué conocimiento podemos los ciudadanos tener frente a la política, cuál es nuestra actitud frente a los hechos o acontecimientos en los entornos políticos. Ya entramos a tener posiciones firmes, tendencias dentro de, bien sea diferentes agrupaciones políticas, ya es todo el acto de participar activamente dentro de la política. Ahí es donde se genera la cultura política. Viendo y analizando un poco los videos de las entrevistas que tengo, pues se ve muy claramente el desconocimiento en torno a la cultura política que el ciudadano tiene.
no solo aquí, sino diría que en todo el mundo. Es entendible, hoy en día el ciudadano de a pie rechaza todo lo que tenga que ver con la política. No solamente pasa en Colombia, pasa en otras partes del mundo, como ustedes lo pudieron notar en este video, donde son ciudadanos que son criados, que viven y que han estado mayor parte de su vida en este país. También existe el mismo concepto hacia la política. O sea que es un fenómeno universal y no solamente local, como lo vemos en Colombia.